Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Si usted lo va encontrando, me confirma con un amén, amén, para los que somos más lentos. Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Muchas gracias. Y le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, aleluya: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, diferente a las otras dos respuestas que le da, y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y vuelve a recalcar: tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Y amén. Ayúdeme a orar, Padre. En el nombre de Jesús acabamos de darle lectura a su palabra. Gracias, Señor amado, porque nos has permitido congregarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es maravilloso, es alto, sublime. No lo podemos entender, no podemos comprender su anchura, no lo podemos medir su altura. Es por eso, Dios del cielo, que te damos la gracia porque nos has amado. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a la iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, Señor. Atamos al enemigo, atamos los demonios, atamos al diablo, Señor, al hombre fuerte, aquel que nos hace la guerra en los aires, que no podemos ver, pero sabemos que es real. Reprendemos al diablo, reprendemos los demonios. No hay arte ni parte para ellos en este lugar. Limpia la conciencia, limpia la mente, limpia el corazón, limpia el alma por la sangre que ha derramado en la cruz del Calvario. Señor amado, glorifícate en este día. Háblanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tome su asiento. Gloria al Señor. Tal vez, para comenzar, esta sea uno de los escenarios más mencionados del Evangelio de Juan. Muchas veces nosotros no sabemos dónde está esta cita, pero muchos de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, hemos hablado de Pedro, ¿cierto? Un hombre impetuoso, un hombre pescador de peces, que cuando es llamado dice que deja la red de lado, deja todo lo que él tenía para seguir al llamado que Dios le hizo, para seguir a Jesús de Nazaret. Luego comienza a seguir a Jesús y dice la Escritura de que Pedro, estando al lado de Jesús, comienza a recibir revelaciones que no vienen ni de sangre ni de carne, sino del Padre que está en los cielos. Aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero estando con Jesús, el Padre le hablaba a Pedro y Pedro seguía al Maestro y le reconoce y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro seguía caminando con el Maestro, seguía avanzando con el Señor. Y hubo un momento, aleluya, antes de que Cristo fuese apresado por los romanos, dice la Biblia de que Pedro comienza a hablar con Jesús y Jesús expresa estas palabras y dice: ya llegó mi hora, es momento de morir por la humanidad, es momento de descender y padecer por los pecadores, ser burlado, ser golpeado, ser escupido y ser muerto, y al tercer día resucitar. Y Pedro, amando a Jesús, Pedro tal vez, aleluya, en ese ímpetu que él tenía, en esa pasión que él tenía por el Maestro, le dice: Señor, no se te ocurra bajar a Jerusalén, no sea que este mal te acontezca, evita morir, evita, aleluya, ir a la cruz, evita este sacrificio. Pero Jesús le reprende, dice que se da la vuelta y le dice: te reprendo, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Pedro es reprendido no por lo que él expresaba, sino porque había algo que había turbado a Pedro, diciéndole que Jesús no debía morir porque él le amaba. Cuando uno ama a alguien, lo que menos quiere es que esa persona sufra. Cuando uno ama a alguien, lo que menos quiere es que esa persona tenga tristeza, lo que menos quiere es que tenga esa persona preocupación. Y Pedro le dice: Maestro, no desciendas, que no padezcas ningún mal.
Pero Satanás había hablado a través de Pedro, diciéndole no, que no te acontezca nada malo. Él quería evitar el sacrificio por los pecadores. El diablo no quería que Jesús cumpliese su misión en la cruz del Calvario. Y es por eso que Pedro, como le amaba intensamente, la Escritura nos revela que él quería detener al maestro para que no sufriese. Pero el maestro le reprende porque él venía, aleluya, a morir por el mundo entero. Y cuando él va a la cruz del Calvario, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero tranquilo, Pedro, yo he orado para que tu fe no decaiga, para que en la prueba tu fe no falte, para cuando te sientas solo tu fe no decaiga, para cuando te abandonen la fe no te deje. He orado al Padre para que puedas pasar la prueba, pero sí, vas a ser zarandeado, sí, vas a ser, aleluya, probado, sí, vas a ser abandonado, sí, vas a sufrir calumnia, vas a sufrir chisme, sí, por causa de mí. Pero tranquilo, Pedro, yo he orado al Padre. Y Pedro en ese ímpetu le responde y le dice: maestro, aleluya, todos te podrán dejar, pero yo jamás te dejaré, yo jamás te negaré. Y Jesús, mirándolo a los ojos, sabiendo que Pedro le amaba, de alguna manera le dice: tranquilo, muchacho, pero antes de que el gallo cante me habrán negado 3 veces. Y Pedro dice: no, esto no va a ser así, como de alguna manera diciendo que Jesús se había equivocado en lo que él había dicho. Pero dice Jesús que todas las palabras que él expresa son espíritu, son vida, son verdad, por lo cual él había profetizado a Pedro de que le negaría. Y cuando vienen a apresarlo, aleluya, en el Getsemaní, la Escritura dice que cuando toman a Jesús, cuando uno ama a alguien, no deja que nadie lo toque, que nadie le ponga la mano encima, ni a sus hijos, ni a su madre, ni a su padre, ni a su marido, ni a su esposa. Usted no permite por amor que nadie lo toque. La Escritura señala que cuando toman al maestro, la Escritura dice que Pedro, sacando la daga, Pedro sacando el cuchillo, dice que se la balanza uno llamado Malco y le corta la oreja porque había tocado a su Señor, porque había tocado a Jesús, porque había, aleluya, se le había balanzado al maestro. Pero Jesús, entendiendo de que cuando él se fuese vendría el Espíritu Santo sobre Pedro y él estaría a cargo de los discípulos. Él aparentemente era el mayor en edad, él manejaba la Torá, él conocía la Tanaj, él conocía las Escrituras, los mandamientos de Dios, y él estaría a cargo cuando Jesús ascendiese a los cielos. Entonces, si Jesús no sana a Malco, si Jesús no sana a aquel que le cortó la oreja, Pedro, aleluya, moriría antes del tiempo dictaminado en el cielo, porque era necesario que Pedro llevase el mensaje a los judíos, era necesario que él predicase la palabra, era necesario, aleluya, que él fuera un testimonio vivo de que Jesús había muerto y que al tercer día se había levantado de entre los muertos. Y la tradición dice que Pedro murió crucificado al revés, porque él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, y él muere en la cruz, aleluya. Bendito, aleluya. Por amor, por amor, por amor. Por amor uno no puede permitir que se muera la persona que tú amas. Por amor uno no puede permitir que pasen a llevar a los seres queridos. Por amor uno protege. Por amor uno cuida. Por amor. Y por eso Pedro, aleluya, Jesús sana a este hombre para que Pedro no muriese antes de tiempo, no fuera latigado antes de tiempo. Y dice que Pedro y todos los discípulos huyen, y se cumple la palabra de Isaías que dice: herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando el maestro es tomado por los romanos, todos los discípulos huyen y dejan solo al maestro. Gloria. ¿Dónde están los que decían que no iban a dejarme? ¿Dónde están los que decían que iban a morir incluso conmigo? Llegó la prueba, llegó el momento de probar esas palabras, y la Biblia dice que todos huyeron. En el momento, como decimos los chilenos, de los que hubo, no aparece nadie. En el momento de la prueba todos huyen. En el momento, aleluya, en que te quieren apresar, todos arrancamos. Y que Dios tenga misericordia a los que andamos, aleluya, y nos libre. Digo andamos porque a veces nos sucede, pero con los que andamos hoy en día con los papeles vencidos, lo que menos queremos encontrarnos con una fiscalización de carabineros. Es así, a la hora de la prueba, ¿qué pasa? ¿No estamos al día? A la hora que nos vienen a cortar el agua, las cuentas no están pagadas. ¿Y qué hacemos? Huimos. Frente a estas pruebas, huimos. Frente a la responsabilidad, huimos. Frente a nuestro compromiso de nuestras palabras. Usted se comprometió, llegó la hora de pagar y a veces no tenemos y nos escondemos. Nos ocultamos. ¿Y qué pasó con ese amor? ¿Y qué pasó con ese compromiso? ¿Y qué pasó con esa palabra? Santo. Y dice que Pedro le comienza a seguir de lejos, porque eso es lo que pasa cuando uno es probado.
Uno empieza a mirar al maestro a distancia y eso es un mal síntoma. Empieza a mirar al Señor de lejos y lo comienza a seguir a distancia. Después de que uno estaba al lado del Señor, después que uno andaba en todas con el Señor, después que uno no estaba dispuesto a dejar el Señor, después de haberle negado, después de no haber pasado la prueba, uno comienza a andar a distancia y comienza a mirar al maestro de lejos. Y el maestro juzgado por el Sanedrín. El maestro, aleluya, es golpeado, le ponen falsos testigos. Y ahí estaba Pedro sufriendo de lejos cómo dañaban a su Señor. Y luego dice que él se va a calentar con los enemigos de Dios, con los enemigos de Jesús. Él se comienza a juntar, para que usted me entienda el lenguaje de hoy, con los mundanos. Los que no aman a Dios, los que no guardan sus mandamientos, los que no le interesa quién eres tú. Y comienza a calentar las manos. Y le dicen, oye, yo te vi con el maestro. Y él le dice, no, yo no conozco a tal hombre. Luego pasa un rato y llega una mujer y dice, sí, si tú andabas con ellos en los milagros, los prodigios, andabas cuando multiplica los panes, cuando multiplica los peces, cuando resucitó a la hija de Cairo, al hijo de la viuda de Naír, cuando Lázaro fue levantado de la tumba. Pedro, tú estabas ahí, yo te conozco. Y él dice que con juramento, dice, yo juro, no conozco a ese hombre. ¿Y qué pasó, Pedro? ¿No estaba dispuesto a ir conmigo a la cruz? ¿No estaba dispuesto conmigo a todas? ¿A finales? ¿Hasta las finales? ¿Qué pasó? Ahora vino la prueba y me vas a abandonar. Y Pedro negándole con juramento, así como nos pasa a nosotros. En el momento en que hacemos cosas malas, negando que somos cristianos. Que se nos sale una grosería, negando que somos cristianos. Porque uno por amor, ¿sabe lo que hace uno cuando se enamora? Se le quita hasta el apetito. O sea, ayuna cuando se enamora. Cuando usted ama a alguien, usted es capaz de sacarse el pan de la boca para dárselo a la persona que usted ama. O es capaz de negarse a sí mismo. Por eso Jesús siempre en todo lo que le enseñaba en los 3 años y medio que anduvo con el escuadrón, cuando anduvo con los discípulos, les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. A Dios no basta con decirle yo te sirvo. A Dios no le basta con decirle aquí estoy. A Dios, aleluya, usted tiene que amarlo hasta las finales, hasta que la muerte o hasta que Él venga. Santo, aleluya. Yo a ti te he visto con el maestro, la 3.ª vez. Yo te he visto con el maestro. ¿Sabes por qué? Porque tu forma de hablar te delata. Porque los cristianos no hablamos igual que los mundanos, alábalo. Los cristianos no nos expresamos cuando nos pegamos en la mano, cuando pegamos en el meñique allá abajito, aleluya, nosotros no nos expresamos como los mundanos. Nosotros dejamos de ser mundanos. Dejamos la grosería, dejamos la mentira, dejamos el ultrajo, dejamos el engaño, el falso testimonio. ¿Por qué? Por amor a Dios. Bendito. Pero tu forma de hablar te delata. Hay algo distinto en ti. Es que mira, yo no puedo creer que tú no estabas con el maestro porque tu forma de vestir te delata. ¿Quién le dijo a usted que la vestimenta no era importante? Si la forma de vestir destaca a algunos que son cristianos. Amén. Otra cosa, y en aquel día Dios juzgará quién es de verdad y quién no es de verdad. Pero el cristiano tiene una vestimenta. Podemos andar con corbata, ¿cierto? Con terno y ser unos mentirosos. Pero Dios se parará en aquel día. Pero el cristiano tiene su forma de vestir. La cristiana tiene su forma de vestir porque la forma de vestir te delata. La forma de hablar te delata. Mira, tú ya no hablas como antes. Tú cuando te enojas con tus familiares ya no te expresas como antes. Ahora hay paz, ahora hay paciencia, ahora hay perdón, hay reconciliación. Ahora hay cosas diferentes, porque me parece que eres cristiano, te estás volviendo loca. Te estás volviendo loco. Pero si antes me tiraba la chancla, antes me tiraba la silla, y ahora no me hacen a pensar. Algunos pensé que me iban a pegar. Y ya no te pegan porque se ha provocado un cambio por amor a Dios. Tu forma de hablar te delata. Si no te delata tu forma de hablar, hay un problema. Y es el mensaje que traigo hoy día. Esta es la pura introducción. ¿Me amas? Así te dice el Señor en este día. Realmente, y profundiza en esto, ¿me amas? Por 3.ª vez le negó. Por 3.ª vez. No soy cristiano, no lo conozco, no tengo idea, no sé quién es. Nunca he pisado una iglesia. Y ahí recordando Pedro, en ese instante, dice la Biblia que Jesús estaba saliendo del juicio. Y mira a Pedro. Se topa con Pedro. ¿Le ha pasado a usted cuando, y Dios nos libre de esto, pero hay gente que cuando hace una maldad y usted la sorprende, se asusta? ¡Oh, me pillaron! Eso pasó con Pedro.
Pedro le había negado por tercera vez, había cumplido la profecía hablada por Jesucristo, le negó y en ese momento Cristo le mira y la mayoría piensa que lo mira en un juicio, lo mira así como va a decir, oye Pedro, ¿dónde está tu promesa? No, lo más probable en ese instante el Señor estaba mirando a Pedro con ojos de piedad, con ojos de misericordia, con ojos, aleluya, diciendo, Pedro, yo te dije, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo ya te perdoné y voy a la cruz para limpiarte. Y voy a la cruz para limpiar tu culpa. Y voy a la cruz a morir por tu pecado. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesús muere, resucita al tercer día y dice que Pedro en todo ese periodo, cuando Jesús lo mira, dice que posiblemente los estudiosos bíblicos dicen que él recordó la promesa que le había hecho al Señor. Todos te negarán, pero yo no te negaré. Todos huirán, pero yo no huiré. ¿Sabe lo que es eso? Soberbia. ¿Sabe la que esas palabras que le expresan las personas altivas? No, tranquilo, todos se van a ir, pero yo me voy a quedar. Y cuando viene la prueba, el que está incentivando que los demás se vayan soy yo. El que está incentivando que todos nos cambiemos soy yo. El que prometió lealtad, el que prometió fidelidad, el que prometió estar hasta el final, hasta la muerte, a la primera prueba sale arrancando. Y Pedro hizo un acto cristiano, se fue a llorar amargamente, porque hay gente, y nos ha pasado y que Dios nos libre, que hoy en día niega al maestro con sus hechos, niega el amor de Dios con lo que hace, con sus obras, con sus actos. Bendito sea el nombre del Señor, pero hoy en día son pocos los que lloran amargamente por dejar de amar a Dios. Conozco gente que ha llorado porque no siente la presencia de Dios. Conozco gente por la misericordia de Dios que no puede estar bien si no siente su presencia. Conozco gente que no se queda tranquilo si no siente un corrientazo, si no siente una caricia de Dios. Usted no puede estar tranquilo si le niega. Usted no puede estar tranquila si, aleluya, usted ha cometido un acto que a Dios no le agrada. Y él lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tal vez pensó de que el maestro no iba a resucitar. Había algo seguro, el maestro estaba en la tumba. Había algo certero, había una piedra afuera de la tumba gigantesca. Había algo cierto, que habían guardias romanos que no permitirían que esa sepultura se abriese. Pero la escritura nos enseña que pasa el día número 1, pasa el día número 2, pasa el día número 3 y se cumple la palabra. Que como en el pez Jonás estuvo en su corazón, en su vientre, 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estaría en el centro y en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Y la Escritura dice que al tercer día desciende un ángel, aleluya, que paraliza a los que estaban allá afuera, los guardias. Y dice que la piedra es removida y el que estaba dentro sale resucitado, sale vivito y coleando. Y ese Jesús que resucitó está aquí para llenarte de su presencia. Y está aquí para sanarte. Y está aquí para darte ánimo pronto. No temas, manada pequeña. Gloria al Santo, al que vive para siempre. Aparecen las mujeres que amaban a Dios. Había mujeres que habían gastado dinero en especies aromáticas, en incienso. Era el momento, aleluya, de ir a aromatizar el cuerpo del maestro. Y dice que se encuentran con alguien brillante ahí que resplandecía. Y le dicen, mujeres, no teman, porque cuando el maestro aparece en medio del problema, te quita el miedo, te quita el temor, te pone paz, porque llegó el príncipe de la paz. Y esas mujeres que estaban desesperadas, el maestro ya al tercer día parece que no resucitó, todos perdieron la fe, pero se dan cuenta y le dicen, esas mujeres con temor, dice que quedan atónitas y le dicen, ¿dónde dejaste el cuerpo de nuestro Señor? ¿Dónde dejaste el cuerpo de nuestro maestro? ¿Dónde dejaste el cuerpo de aquel que ama mi alma? Aleluya. Tranquila, mujeres, he aquí yo soy. He aquí
yo soy. Y las mujeres comienzan a besar los pies del maestro y dice, tranquila, no me toquen, porque tengo que ir al Padre, tengo que ser glorificado. Se tiene que cumplir el Salmo 24, se tiene que cumplir el Salmo 110, todavía tengo que seguir cumpliendo toda ley. Así que tranquila, vayan y díganle a los demás que me esperen en el monte, porque ahí vendrá la promesa. Allí vayan y díganle, y no se le olvide, y díganle a Pedro que lo estoy esperando. Pedro estaba llorando amargamente. ¿Por qué? Estaba llorando amargamente porque él pensó que el maestro se murió, más encima vio cómo lo negó y que ya no tiene cómo arreglar ese problema. Sí, que Dios nos libre con las mamás, con los papás, con los hermanos, con los sobrinos, con los primos. Arréglese aquí en la tierra, porque el día de mañana, si usted no se va a ir uno de ellos. Y qué terrible es no poder haber dado el último abrazo, no haber podido dar las últimas palabras. ¿Usted cree que no sufrimos cuando nuestra hermana Blanca se nos adelantó al cielo? A lo mejor había palabras que uno le quería expresar, un abrazo que uno le quería dar. ¿Sabe lo que uno anhelaba? Ver cumplirse el anhelo, el deseo, que ya se venía su cumpleaños y que iba a ver a su hijo fuera de la cárcel y que le iba a traer a la iglesia. Pero ella se fue antes. ¿Y qué pasó? ¿No se dolió? ¿No sintió nada? ¿No lo sabía? Ahora lo sabe. Cuando uno fallece ya no puede pedirle perdón al papá. Si la mamá se va, ya no se puede reconciliar. Si el suegro o la suegra se van, usted ya no tiene cómo arreglar los problemas. Se va el cuñado, se van los hermanos, se van los sobrinos, usted no lo puede arreglar. Y Pedro, sabiendo esto, dijo, el maestro falleció, yo le negué. Y lloraba, le negué. Y lloraba, yo pequé. Y lloraba, yo mentí. En verdad me comprometí y no le cumplí al Señor. ¿Cuántas promesas hemos hecho en este altar? ¿Cuántas promesas hemos hecho en nuestra casa? ¿Cuántas promesas hemos hecho en nuestra habitación? Y al día de hoy no hemos cumplido ninguna. Y el maestro murió, ya no tengo cómo pedirle perdón. El maestro se fue, ya no tengo cómo pedirle perdón. Si yo dije que no iba a fallar y fallé. Yo le dije que yo iba a soltar el teléfono y no lo solté. Yo le dije que iba a soltar la droga, el alcohol y no he podido. Yo le dije voy a cambiar, ya me basta de la vida antigua, pero no la he podido dejar. Los compromisos, ¿dónde están? Lo que prometiste al Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para el Señor? Dices amarle. Y llegó el bendito momento en que Pedro, tal vez un momento para ir a distraerse, para olvidarse de lo que había acontecido hace 3 días atrás, dice que estaba pescando. En el contexto del capítulo 21, dice que él estaba pescando con los demás discípulos. Habían como 2 o 3. Estaban pescando. Lanzaban la red. ¿Y sabe lo que pasa cuando uno anda amargado? No pesca nada. Ni un resfriado. No pescaban nada. Pasaba el tiempo en el mar, ahí en el mar de Galilea, y no pescaban nada. Nada. Y aparece un hombre en la orilla que le dice, tiren la red, vayan un poco más, tiren la red para el otro lado. Y dice la Biblia que tiran la red y la red se llena nuevamente de peces. Esto parece que Pedro se impresiona, queda estupefacto, patidifuso, queda impresionado. Y la Escritura dice que él reconoció el milagro. Él reconoció, dijo, yo sé porque yo amo al Maestro. Yo sé que Él es Jesús, yo sé que Él es mi Dios. Y yo sé lo que Él hace en medio de la prueba. Yo sé lo que hace cuando uno no pesca nada. Yo sé lo que Él hace cuando me va mal. Este milagro no es normal. Este milagro es sobrenatural. Este milagro es del cielo. Y al único que he visto hacer eso en mi vida es a Jesús, es a mi Maestro, es al Rabí. Pedro, estando desnudo, dice que se lanza al agua y comienza a nadar hacia la orilla. El primero en ver a Jesús. Me imagino yo ahí llorando a Pedro. Ahora es la bendita oportunidad que tiene Pedro para redimirse. Ahora es el momento Cairo, el momento de Dios de ponerse las pilas. Este es el momento de que vuelva a amarlo de verdad. No solo de palabras, sino amarlo de verdad. Apasionarse de nuevo. Volver a las primeras obras, arrepentirse, cambiar el chip. Ahora el Maestro llegó. Y cuando hubieran comido de ese pez, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe lo triste? Que hay gente que uno ama en el Señor. Hay gente que uno camina con gente de Dios. Y esa gente a veces se descarrian. Qué terrible.
Qué triste. A veces esas personas toman una decisión y nos dejan solos. Y nos dejan solas. ¿Y sabes lo que te dice el maestro en este día? ¿Me aman más que a estos? Porque hay gente que sirve a Dios porque la mamá va a la iglesia. Hay gente que sirve a Dios porque el hermano camina. La cuñada, el cuñado, porque tiene sobrinos. Voy a proteger a mi niño. Gloria a Dios, hace algo bueno viniendo a la iglesia. Pero la pregunta en este día, ¿me amas más que a estos? ¿Sabes lo que te está diciendo? Y sí, mira, si todos los de aquí se van y solo quedas tú y yo te digo ven a la iglesia y apareces solo y no hay nadie, ¿vendrías sabiendo que no va a haber nadie? ¿Amas lo suficiente al maestro? ¿Lo amas más que a todos estos? ¿Lo amas más que tu congregación? ¿Lo amas más que este templo? ¿Lo amas, aleluya, más que a tu familia? Porque el que no aborreciera padre o madre o hijos o hermanos, aleluya, por causa de mí, no es digno de mí. Amén, gloria a Dios. Iglesia, ¿me amas más que a estos? La primera respuesta que da Pedro es la que daría a cualquier emocionado. ¿No le ha pasado? Cualquiera la emoción. Ahora vamos a ir a predicar. Yo me anoto, anóteme de los primeros. Y después la señora al lado te pega y te dice, oye, acuérdate que tenemos que ir a comprar los pañales. Oye, acuérdate que tenemos que hacer esto, otro. Y uno, lo primero, La primera respuesta que el ser humano da cuando se le pregunta cualquier cosa es una respuesta poco pensada. Es una respuesta poco meditada. Es una respuesta, uno llega en el entusiasmo como, porque mire, y que Dios nos libre, porque el hombre de doble ánimo y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dicen que sí y no aparecen. Dicen que no y ahí aparecen. Oye, si es raro esto. Pero la escritura aquí señala de que Pedro le dice, tú sabes, mira, ni siquiera dijo te amo, a la primera le dijo, tú sabes que te amo. O sea, Pedro se lo demostró, porque no le iba a mentir a Jesús. No le iba a mentir a la verdad, la vida, el camino, no le iba a mentirle a él. Si él conoce todas las cosas, Pedro lo sabía, le había sido revelado. Pedro no podía mentir y le dice, tú sabes que te amo. A la primera así, Y el Señor le dice, ya, así que tú me amas, entonces te voy a dar una misión. Apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejas menos de un año. Los corderitos, los nuevos. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Tú me amas más que esto, sí, ya. Ahora, como tú me amas más que esto, yo como tu Señor te ordeno que apacientes a mis corderos. O sea, que a los nuevos creyentes tenemos que apacentarlos. Y aquí lo dice. Apacienta a mis corderos. La palabra apacentar, en su definición, significa guiar por un buen camino para que puedan llegar a buenos pastos. Entonces el que apacenta tiene paciencia de alimentar, de enseñar, de explicar, de enseñarle lo que la palabra de Dios enseña. Número 2, Pedro le dijo por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ahora no le preguntó más que a esto porque ya le había respondido eso. Pedro, ¿realmente tú, mira, piensa, ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente me amas? Y Pedro le respondió, yo creo que se pone a pensar, y esta es la segunda respuesta que hablan los que estudian neurociencia. La segunda respuesta es una respuesta ya pensada. No es una respuesta así en la emoción, no como que la piensa. De hecho, lo primero que debía haber dicho Pedro, oye, pero ¿por qué le pregunta al maestro por segunda vez si ya le respondí? Y él sabe que lo amo, ¿por qué me pregunta por segunda vez? ¿Será que estoy fallando en algo? Se pone a meditar a ver si realmente lo amo. A ver, ¿qué he hecho para atrás? Ya, no, sí, lo amo. Sí, lo amo porque miró hasta ahí nomás. Sí, lo amo. Señor, tú sabes que te amo. Y aquí evoluciona la respuesta del maestro y dice, Jesús le dijo ahora, ya que dices que me amas, apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Ya no son corderos, ahora son ovejas maduras. Ahora ya son hermanos, son el par de uno con los que caminamos juntos. Y te dice, pastorea a mis ovejas. Pastorear viene de la palabra pasto. Irear, de caminar. Entonces el pastor toma las ovejas y las lleva a comer buen pasto. Salmos capítulo 23, buen pasto. Y cuando están pastando, cuando están comiendo, el pastor, el encargado de las ovejas, debe proteger a las ovejas. O sea, que cuando su hermano come palabra, cuando su hermano se quiere llenar de Dios, usted no lo puede contaminar, usted no puede hablarle cosas negativas, usted tiene que ayudarlo a tirar para arriba, tiene que ayudarlo a tirar para adelante, tiene que ayudarlo a buscar al Señor. ¿Me ama? Entonces pastorea mis ovejas. Pastorea a tu par, come con él. Las ovejas no se atacan entre sí. Por tercera vez, qué extraño
Qué extraño que alguien que lo sabe todo, porque dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie, que ningún hombre le diese testimonio de sí mismo, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. El corazón es maligno y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, te escudriño el corazón y que te pruebo. El Señor conoce nuestros pensamientos, es omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabe si realmente le ama. Y la Escritura dice, por tercera vez, le pregunta. Y dice que Pedro, a diferencia de las otras dos respuestas, a los estudiosos dicen que esta tercera respuesta es la respuesta definitiva. Esta respuesta no es casualidad. Esta respuesta no es algo en lo que no haya reflexionado Pedro, porque esta respuesta es la respuesta reflexionada. Es la respuesta en la que analizó todo su caminar y algo pasó recordando. Se acordó que le amaba, que prometió, pero cuando debió cumplir, no cumplió al ser que le amaba. No le cumplió. Y dice que Pedro se entristece, porque eso hacemos nosotros cuando el Señor nos habla. Cuando nos habla el Señor, nosotros no podemos seguir igual, no podemos ser indiferentes. Pedro se entristece. Algo recordó en su caminar. Era la tercera vez que le preguntaba al maestro, ¿me amas? Porque ahora estás viviendo una situación complicada. Ahora estás viviendo una situación desmotivante. Ahora estás viviendo una situación en la que ni los médicos te han podido ayudar. Estás viviendo una situación, aleluya, que ni los mejores llamados amigos te han ayudado. Estamos pasando la prueba. Estamos pasando las vacas flacas. ¿Y dónde están los que dicen amarme? ¿Dónde están los que dicen que están conmigo? ¿Y dónde están? Por tercera vez te pregunta el Señor en este día, ¿me ama realmente? ¿Se ha preguntado usted, Señor, yo realmente te amo? ¿Congregarme será una señal de que lo amo? ¿Decir que soy cristiano o cristiana será señal de que lo amo? Aquí, alabar a Dios, hablar en lengua, danzar, y eso es lindo, me encanta, eso es algo que me llena de alegría al corazón. Es algo que me encanta ver en nuestros cultos pentecostales. No lo ataco, lo defiendo con mi corazón. Porque también lo he vivido. He llorado en la iglesia. Dios me ha hablado en la iglesia, me ha reprendido en la iglesia. También he tenido que pedir perdón por causa de la palabra. Porque si amo a Dios tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces, el Señor te pregunta, ¿me amas? Porque Pedro por tercera vez se entristece. Y los estudiosos bíblicos dicen que fue el instante en que Pedro recordó que negó al maestro. Recordó Pedro que el ser que decía amar y que daría su vida, al momento en que se le pidió la vida, no la entregó por el maestro. ¿Y sabe lo que responde Pedro? Me imagino triste, viendo que sus obras, todos los hechos que él había cometido antes de esa situación, dejaban mucho que desear como cristiano. Dejaban mucho que desear. Miró para atrás y dijo, oye, sí que la he embarrado. Sí que he dicho groserías, sí que he mentido, sí que he sido falso. Es verdad, no he tenido un buen comportamiento como cristiano. Aparento una cosa, pero lo que vivo es otra. Y Pedro dice, mira, maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te he fallado. Tú sabes que yo te negué. Tú sabes que yo he mentido. Tú sabes que me han faltado fuerza. Tú sabes, aleluya, y conoces todas las cosas. Conoces toda mi vida, mi levantar, mi acostarme. Antes de que la palabra esté en mi boca, he aquí. Tú la conoces toda. Por delante y por detrás me rodeaste y pusiste tu mano sobre mí. ¿A dónde me esconderé de su presencia? ¿A dónde huiré de su Santo Espíritu? Si me remontara en lo alto, he aquí tú estás ahí. Si bajara a lo más profundo del suelo, he aquí, ahí tú estás. Si me ocultara y me arropara las tinieblas, he aquí tú estás. Porque para ti las tinieblas y la luz son lo mismo, tú lo ves todo. ¡Aleluya! Jesús, no te puedo mentir. Dios, no te puedo mentir. Te he fallado. He querido soltar la responsabilidad que me has dado, pero he aquí estoy. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que aunque te he fallado, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La palabra amor en el hebreo original significa un pacto. Significa lealtad, significa decisión más que palabras, acción más que palabras. Entonces aquí no vale decir te amo nomás, Dios. No vale decir te amo, Señor, eres mi Kyrios.
No basta con decir que lo ama, no basta con eso, porque eso lo dice cualquiera. Gente que roba dice que ama a Dios, gente que está en la cárcel dice que ama a Dios, gente que ha violado, gente que se ha portado mal, gente que ha asesinado, dice que ama a Dios, cuando Dios esos obras y esos actos los aborrece. Por eso dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días. ¿Cómo dices amarme si haces lo contrario a lo que yo te mando? ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el compromiso conmigo? Te dice Dios. La misma palabra amor en el griego es ágape y significa un amor sin esperar nada a cambio. Una demostración, un acto, una acción de que usted ama sin esperar ese mismo amor de vuelta. Ese es el amor que quiere Dios y ese es el amor que Él te entrega. Él te ama, te portas mal, te ama, te quiere descarriar, pero Él te ama, quiere soltar la responsabilidad, pero Él te ama. Ágape, amor incondicional, dar aunque no reciban nada. Esto es el perfecto amor de Dios, en el que tu enemigo te dice dame un vaso de agua y tú se lo das, en que el enemigo te pide algo prestado y tú se lo prestas. Esto es el perfecto amor, ágape, dar sin recibir nada a cambio. El Shema Israel, que habla del amor a Dios. El Shema es del hebreo que significa oír, diferente a escuchar, porque cuando uno escucha, apercibe un sonido, tal vez lo identifica, pero oír es prestar atención a lo que está escuchando. Oír en el hebreo significa tú escuchas y obedeces. Oír en el hebreo, yo oigo y yo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Dios. Por eso la Biblia dice en el Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: oye Israel, oye Chiloé, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios, si es que es suyo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y esto no queda hasta ahí, porque amar a Dios así sin que nadie lo note es fácil. Aquí sigue y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Segundo, la repetirás a tus hijos. Ayúdanos, Señor. Tercero, y afírmate pentecostal, y hablarás de ellas estando, ¿sabes dónde? En tu casa. Habla de las cosas de Dios en la casa, porque cuando uno se enamora, uno pasa hablando de aquel que se enamoró. Oye, pero me tiene enfermo, me habla todo el día de ella, me habla todo el día de él. Cuando alguien ama se le nota. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y sabes, también la repetirá andando por el camino. ¿Para dónde? No sé. Para el trabajo, para el baño, para la casa, para la feria. Tú tienes que repetir esas palabras. Tienes que amar a Dios. Y continúa. Número 5. Y al acostarte seguirás amando a Dios. Y continúa el texto y dice: y cuando te levantes, sigue amando a Dios. Que no se te olvide. Y para que no se te olvide, versos 6, 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano. O sea, tú tienes que verlo. La señal es algo que todos ven. O sea, todos van a notar que tú estás amando a Dios. Aunque tú no quieras mostrarlo, la gente te va a mirar y decir: este ama a Dios. Y continúa y dice: y estarán en los frontales entre tus ojos. O sea, la palabra tiene que estar aquí. Todos los días tiene que estar enfrente tuyo. No te puedes olvidar que eres cristiano. Al momento que te dan vuelto de más, no podías olvidarte que eres cristiano. Aunque te falte. Aunque nos falte, hermano. Ha pasado, hermano, en este rubro de la mueblería. En más de una ocasión a mí me dieron 100,000 pesos de más. Una ocasión a mi esposa 150,000 pesos de más. ¿Sabe, hermano? Pasando unas pruebas tremendas en la economía. ¿Y sabe lo que nos acordamos? No robarás. ¿Usted cree que fue la papa, que fue fácil? No fue fácil. No fue la papa. Y uno diciendo: pero Dios me está mirando. Y ahí está mi esposa, me puede dejar de mentiroso. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué? No la piense tanto, devuélvala al tiro nomás. Le doy gracias a Dios que la pudimos devolver. ¿Sabe por qué? Por amor a Dios, porque de que me faltaba, me faltaba.
150.000 pesos no es menor. 100.000 pesos de más no es menor. Y ahí Dios mirando a ver si lo amo. Por eso la palabra tiene que estar frente a nuestros ojos. Y dice, y la escribirá, mira, si se te olvida a lo mejor que la tienes en la mano, si te olvida de que la pusiste frente tuyo, entonces el Señor dice, mira, para que no se te olvide, las escribirás en los postes de tu casa. En los postes. Amarás al Señor tu Dios para que mis nietos lo vean. Amarás al Señor tu Dios para que lo vean los amigos cuando lo invitemos a la casa. ¿No? Para que vean ahí. Amarás al Señor tu Dios. Y de repente uno entra a una casa de un cristiano. Lo primero que yo suelo encontrarme en la casa de cristiano, que uno entra, un texto bíblico allá, otro texto bíblico allá, y miran la puerta porque más encima aquí dice, y para que no se te olvide de ninguna manera, ganaron la puerta antes de salir aquí. Y yo he visto, para la gloria del Señor, no es que sea yo, pero me he topado con esto, que en algunas casas uno cuando va a salir se encuentra con un sticker aquí que dice, ¿oraste antes de salir? Bendito Dios. ¿Amamos a Dios o no lo amamos? Porque el que lo ama, usted llega a la reja y le ve los textos bíblicos. Usted entra, le ve el auto y hay una Biblia al menos. Mire, por último, como talismán, que Dios nos libre. Pero por último, una Biblia ahí. Una Biblia en la casa. Oye, pero este es fanático. Mire, y le ve la guitarra colgada ahí. Y le ve el instrumento y mira el pandero. Se le nota que es cristiano. Todo te recuerda a Dios. Todo te recuerda a quien amas. Porque cuando uno ama y a ti te regalaban algo, tú lo cuidabas, pero con todo tu corazón. Nadie te podía quitar el regalo que te dio tu amado. Nadie podía tocar el regalo que te dio tu amada. Porque tú amabas, entonces tú lo guardabas, lo cuidabas. Y dice Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Cito la palabra, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque así es fácil. De palabra y de lengua, yo te amo, Señor. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Dios. Sino de ellos y en verdad. Porque hay gente que tiene hechos, pero no aman de verdad. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 23. Para los que se preguntan, ¿cómo puedo amar a Jesús? ¿Cómo puedo amar a Dios? La Escritura dice, respondiendo Jesús a esta pregunta, les dice, en Juan capítulo 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra dice, no robarás. La palabra dice, no adulterarás. La palabra dice, no codiciarás lo que tiene el vecino. No codiciarás lo que tiene la vecina. Ni su buey, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni su trabajo, ni su casa, ni su auto, ni su vestimenta, ni sus zapatillas. No codiciará. Porque el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sabes lo que dejó Jesús? ¿Sabes cuál es la herencia? Su palabra. La palabra nos dejó el Señor en esta vida para que nos conduzcamos. La palabra. Y Él solamente te pide una cosa. Obediencia. Porque el primer pecado en el Génesis fue la desobediencia. La única forma de contrarrestar esto es obedeciendo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El que me ama. Esto es una condicionante. El que dice amarme, en otras palabras. El que dice amarme, mi palabra guardará. Y mi Padre, mira, esta es la respuesta. Si tú guardas la palabra, lo primero, y mi Padre le amará. O sea, el Señor no te va dejando así como, ámame a mí, yo no te voy a amar. No, Él te va a amar de vuelta. Si tú le amas, Él te va a amar. No hay ningún problema. Y aunque tú no le ames, Él te seguirá amando. Porque con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por eso no has muerto. Por eso no te han agarrado. Por eso no te han matado. Por eso no has muerto. Porque todavía tienes que seguir amando a Dios. El que dice amarme, mi palabra guardará. Primero mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y el que no me ama, así de sencillo, mi palabra no guardará. Bendito sea tu nombre, Señor. Y continúa diciendo, y la palabra que habéis oído, la que estás oyendo ahora, y cito textual, no es mía, es de mi Padre. Y Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos con los otros. El mundo, cuando mira a la iglesia, no puede ver a la iglesia mordiéndose el uno con el otro, porque dice, ¿saben cómo conocerá el mundo que vosotros sois cristianos, que vosotros sois mis discípulos? Es que os améis los unos a los otros. Aleluya. En resumidas cuentas, si a ti te falta y yo tengo, te lo tengo que dar. Bendito sea tu nombre.
La palabra griega que habla y expresa aquí el maestro para guardar es la palabra griega tereos, que significa guardar, vigilar, custodiar, proteger y observar. En el griego bíblico del Nuevo Testamento implica una vigilancia cuidadosa y activa, ya sea para cumplir un mandamiento o para proteger algo valioso de un daño o mantener a alguien bajo custodia. Tereos significa que cuando tú guardas la palabra, cuando estás a punto de robar, ¿te acuerdas que Dios te dijo, no robarás? Amén, amén. La palabra no va adelante tuyo. El que va adelante tuyo es el Espíritu Santo. El que va adelante tuyo guiándote es el maestro. El que va adelante de tuyo es el maestro. Por eso Moisés no podía ver la cara de Jehová. Tenía que ver sus espaldas. Porque cuando ves la espalda de alguien, cuando vas adelante, no. Cuando tú vas detrás, tú ves las espaldas del que va adelante. Y el que va adelante en esta batalla, el que va adelante en esta guerra, es Jehová. Y Él está contigo, cual poderoso gigante. Sus mandamientos, su palabra tiene que seguirte a ti. Tú tienes que proteger la palabra. Tú tienes que proteger el mandamiento. Si tú dices amar a Dios y Él dijo no robarás, no permitas que roben. ¡Santo Dios! Si Él dice aleluya, no habrán chismosos entre tu pueblo, no puedes permitir el chisme. Por amor a Dios. Por amor a Dios, cuando estoy a punto de engañar a mi esposa, cuando estoy a punto de adulterar, aleluya, y dejar de lado a mi esposo, la palabra va detrás mío, me persigue, yo la protejo, yo la custodio, yo la observo y me dice, no adulterarás. Llega el momento de mentir, porque estoy en aprieto. Si no miento me va a llegar, pero tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la palabra me dice, no dará falso testimonio. Tereos, tienes que proteger la palabra. Aleluya. Si amas a Dios, protegerás la palabra. Si amas a Dios, procurarás cumplirla. Te vas a equivocar, vamos a fallar, pero Dios sabe todas las cosas y Él sabe que lo amamos. Bendito Dios santo. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan amar a Dios, profesan conocer a Dios, pero, o sea, es el antónimo de lo que acabamos de afirmar. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables, siendo rebeldes, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra, porque el que ama a Dios se le nota en la cara. Aleluya. El que ama a Dios se le nota en su caminar. El que ama a Dios se le nota en su conducir. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Amén. Anatema es una palabra que se traduce como maldición. La persona que no ama a Dios, ¿sabes cuál es la maldición que acarrea? Que si tú robas y te pillan, te llevan preso. Si tú adulteras y te pilla el esposo de esa mujer, te van a matar. Si te pilla la esposa de aquel esposo con el que te estás metiendo, líbranos Señor, te pueden matar. Si tú das un falso testimonio, si tú mientes y sabes la verdad, te vas a meter en el medio tete. Entonces, el que no ama, el que no guarda, el que no cuida la palabra, en hacerla, en custodiarla, en protegerla, al momento de hacer lo contrario a la palabra, te van a perseguir por causa de ella. La guardes o no la guardes, hay consecuencias. Por eso dice que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, porque va a cargar maldición. Porque dice la Escritura que el ciego no ve y el ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Por tanto, tiene que haber uno que vea, que te diga en la altura o en un altar o en donde sea que tú lo mires, como en esta hora, y que de esta altura te avise dónde está el mal para que no caigas en el hoyo. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué pasa hoy en día? El avisado le entra por un oído, le sale por la otra, peca y nadie nunca le dijo nada. Y el Señor hablándole en el altar, hablándole en los cultos, hablándole en cada reunión, pero haciendo caso omiso. No era para mí, era para los que no vinieron. Aleluya. Continúo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados, nuestras culpas, por todo lo contrario que hemos hecho a sus mandamientos. Jesucristo pagó el precio por amor a nosotros. Y como Él pagó el precio, y no usted, ni yo por usted, entonces usted no me puede juzgar a mí. Sí me puede corregir, sí me puede exhortar, sí me puede enseñar. Pero aquí el que va a juzgar quién se salva o quién se condena por los actos que hagamos cada uno de nosotros es aquel que está en el trono. ¿Sabe por qué? Porque yo veo lo que mis ojos ven. Pero el Señor ve aún lo que hay en los pensamientos, aún lo que hay en el corazón. Y leo la escritura en Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocas las personas que se salvan? Mire la pregunta. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta, porque la puerta es angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Continúo leyendo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Señor, queremos entrar al cielo. Ábrenos. Él les respondió y les dijo: no sé de dónde sois, no los conozco. Continúa diciendo en el verso 26. Entonces comenzaréis a decir: Maestro, pero ¿cómo no nos reconoces? Si estuvimos en todos los cultos comiendo y bebiendo, y en nuestros cultos nos enseñaste. ¿Cómo no te acuerdas de mi cara? ¿Cómo no te acuerdas de mi rostro? ¿Cómo no me conoces, maestro? Y el Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Los de aquí eran cristianos, ¿sabe por qué? Porque comían a la mesa con el Padre. Los de aquí eran cristianos porque bebían en la mesa con el Padre. Los de aquí eran cristianos porque iban a la iglesia, se congregaban y el maestro enseñaba. ¿Qué me está enseñando esto? Que no basta solo con venir a la iglesia. Que no basta solo con congregarte y con decir que eres cristiano y llenarte la boca de alabanza. Aquí, aleluya, el que declarará en aquel día es el Señor. Porque Él ve lo que hay en tu mente, ve lo que hay en tu corazón, sabe por qué haces las cosas y también sabe por qué las cosas que tienes que hacer no estás haciendo. Santo Dios, bendito Rey. Hacedores de maldad viene de la palabra griega anomoi, que significa sin ley de Dios. O sea, libertinaje, haciendo lo que bien les parece, lejos del amor de Dios, expresada en sus mandamientos que nos protegen del mal. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 21, y algunos se lo saben de memoria. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Puede ser predicador, puede ser diácono, puede ser obispo, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser corista, puede ser portero, con solo ser cristiano. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice amarme de la boca para afuera entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que acciona, el que obra y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Verso 22 del capítulo 7 de Mateo. Voy a leer solamente. Muchos me dirán en aquel día. Yo, mire, sinceramente voy a hacer un paréntesis en esto. Creo que las peores palabras que pueden estar en la Biblia son estas. Porque de aquí ni yo me escapo. No puedo huir de esto. Y me duele. Aunque usted no lo crea, esto es algo que a mí me llega fuerte. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, Señor, te alabo, Señor, te exalto. Señor, yo te sirvo a ti, Señor, 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 Señor. No todo, y cuando dice todo, es todo. O sea, todo. No hay nadie que esté exento a esta palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día. Aquí viene lo terrible. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, esta gente profetizaba, alábalo. Hablaban en nombre del Señor, porque ¿sabe lo que hacía un profeta? Así te dice el Señor, así dice Dios, así dice el Espíritu de Jehová, así dice y dice y dice y dice. Y estos profetizaban.
O sea, el tiempo de hoy, los seudónimos de profetas somos los predicadores. Ayúdanos, Señor. Que nosotros entregamos una palabra a la iglesia, pero eso no es garantía de que entremos al cielo. Puedo ser un encargado de obra, no es garantía de que me vaya al cielo. Puedo ser un líder de coro y no es garantía de que voy a entrar al cielo. Puedo ser esposo del predicador famoso, de la predicadora famosa, no es garantía de que yo me vaya al cielo. Puedo creerme y vestirme mejor que el resto como cristiano, pero no es garantía de que entre al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, oye, Señor, detente un poco. Espérate. ¿No te acuerdas de mí que yo predicaba? En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿y no te acuerdas que cuando tu presencia se movía en la iglesia, yo lloraba? ¿No te acuerdas, Señor, que cuando tú me hablabas pasaba llorando al altar? ¿Cómo no te vas a acordar de mí? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y aquí viene más fuerte. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Gente que echaba fuera demonios. Y continúa diciendo aquí. Y cada vez va subiendo el nivel de esto. Mire, si lo más fácil es profetizar en nombre, el Señor dijo, esa cuestión es fácil. Por ende lo puede hacer cualquiera. Lo segundo es un poco más complicado porque no todos echan fuera demonios. La Escritura dice que los discípulos intentaban sacar un demonio y no podían. Y mandaron a llamar al maestro para que echara fuera el demonio, porque ellos no podían. Entonces Jesús viene y le dice, ¿hasta cuándo se debe soportar, generación incrédula y perversa? Y dice que él va y echa el demonio fuera. Y se va en el nombre del Señor. Se fue. Entonces no cualquiera echa fuera demonios, pero los de aquí, los que se presentan en la eternidad, y podemos estar en esta lista, líbranos, Señor. Y de verdad que nos libre. Echaron fuera demonios. Luego sube un poco más el nivel, porque esta sí es la que más anhelo en estos días, pero es la que menos he podido presenciar. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me pregunto, si ellos profetizando, si ellos echando fuera demonios, si ellos haciendo milagros, el Señor los desconoce, ¿en dónde quedas tú que no profetizas? ¿En dónde quedo yo que no echo fuera demonios? ¿Y dónde queda usted que nunca has hecho un milagro? Porque ellos hacían algo, pero no lo hacían para la gloria de Dios. Lo hacían para ser reconocidos. Lo hacían para ser famosos. Lo hacían para que su nombre quedara patentado en los pentecostales. Lo hacían, aleluya, para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Y el Señor dice que le responde las mismas palabras anteriores: apartaos de mí, hacedores de maldad. Termino con estos versos de la Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 53. Y pondrá en aquel día a las ovejas a su derecha. Profecía. Y los cabritos a la izquierda. Las ovejas se destacan por ser sometidas. Las cabritas se destacan por saltar de un lugar a otro y no quedarse quietas. Obediencia y desobediencia. La oveja a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, y sabemos que el rey es Jesús, dirá a los de su derecha, y yo quiero estar ahí, por favor, hermanos, estemos ahí. Le dijo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, afírmate, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo, aleluya, y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. De toda esa lista, ¿qué has hecho? Por amor a Dios, ¿qué has hecho? ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. Te voy a preguntar de nuevo, ¿me amas, Pedro, pero de verdad? ¿Qué has hecho? Y por tercera vez te pregunta nuevamente el maestro, ¿me amas? Porque los justos le responderán diciendo: Señor, o sea, como que ellos desconocen porque no lo hicieron a Jesús. Y dice aquí: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Y cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos?
¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? Respondiendo el rey les dirá, él, no yo, el maestro. Él les dirá, de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, el que está al lado suyo, a su derecha y a su izquierda, adelante y atrás, por si usted no sabía, es su hermano. Es su hermana. Sí, la que está enferma es tu hermana. El que está enfermo es tu hermano. Sí, el que está adelante es el que tiene necesidad. Sí, la que está atrás, la que tiene frío. Alaba. Por cuanto los hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quieres demostrar amor a Dios? Ama a tu hermano. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves, no puedes amar a Dios a quien no ves. El que dice amar a su hermano, el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es contado como un homicida. Y un homicida no tiene vida eterna permanentemente en él. O sea, el que ama a Dios no puede odiar a su hermano. El que ama a Dios no puede odiar a su hermana. Continúo diciendo. Entonces, les dice a los de su izquierda, a los cabritos, a los desobedientes: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me viniste a ver. Entonces ellos le responderán: pero Señor, si te vimos y te fuimos a ver. Pero Señor, te vimos con hambre, sediento, forastero, desnudo, y ahora desconoces que te servimos. Prediqué, caminé años en el Evangelio, y ahora me desconocerás. Entonces le responderá diciendo el maestro: de cierto os digo que por cuanto no los hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. E irán estos, los de la derecha, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bendito Señor. Escúcheme con atención. Le invito a que se ponga de pie. Voy a terminar con estas palabras. Escúcheme por favor con atención lo que le voy a decir. Si hay algo que dice este texto bíblico, si hay algo que me enseña la palabra, y por favor grábeselo, Jesús es específico al hablar. Él no anda con rodeos. Y él lo que señala es: por cuanto lo hiciste a mis hermanos, ¿qué dice? Pequeñitos. Porque darle una bendición al que tiene fama, cualquiera lo hace. Darle a aquel que es reconocido, cualquiera lo hace. Y esto lo hemos vivido y no podemos decir que no. Cuando se da un obsequio al pastor, que hay que hacerlo, todos aplauden y dicen: oh, el hermano bendijo al pastor, gloria a Dios, aleluya, lo tocó el Señor. Y después el de allá y el de allá, y al encargado de obra lo reconocen, y al líder de coro lo reconocen, y al diácono lo reconocen. ¿Y tus hermanos más pequeños? Ellos tienen necesidad, nosotros corremos, nos esmeramos por dar, y está bien. Pero te pregunto, ¿lo has hecho con tus hermanos más pequeños? ¿Amas a Dios dándole a aquel que no te puede devolver el favor? La pregunta en este día, y esto lléveselo con usted: ¿realmente amas a Dios? Pedro le dijo por primera vez: Señor, yo te amo. En el impulso: Señor, yo te amo. Por segunda vez te pregunta el Señor en este día: ¿me amas? Y sabe, uno lo piensa un poquitito, y uno ha pensado que igual se ha negado a cosas, uno igual ha ayunado, ha ido a la iglesia. Señor, sí, te amo. Realmente te amo. Sí, igual saben que soy cristiano, soy cristiana, te amo. Y por tercera vez te pregunta el Señor en este día: y de verdad, llévate esto para tu casa, duerme con esto, levántate con esto. ¿Realmente estás amando a Dios? ¿Podrías tú decir, como dijo Pedro: Señor, tú conoces todas las cosas,